Sanguinarios terroristas comunistas acechaban contra civiles inocentes. Las matanzas y el caos asolaban el país. Un lunático líder rebelde conocido por su tendencia a asesinar bebés aún en el vientre materno, que saqueaba y mataba por doquier para luego perderse en la pantanosa selva. Era una misión para el SAS del ejército británico, pero tenían que prepararse a conciencia, desarrollar nuevas tácticas y maniobras y adentrarse en el terreno más inhóspito del planeta, la jungla de Malasia. Aplicando todo su entrenamiento y su capacidad sobrehumana de resistencia, ¿intentarían acorralar y atrapar a su presa? ¡Patria! Operaciones ocultas. Crisis en Malasia. Malasia, en el centro del sureste asiático, y durante siglos la colonia más rica del Imperio Británico. Desde Tailandia hasta Singapur, Malasia es el mayor productor mundial de estaño y caucho. Malasia era la joya de la corona de las colonias británicas. Era la gallina de los huevos de oro. Lo último que Londres quería perder. Pero después de años de dominio colonial, los malasios comenzaron a exigir la independencia. 16 de junio de 1948. A lo largo de la primavera de 1948 se produjeron una serie de atentados terroristas en las plantaciones de caucho. Las autoridades británicas se dieron cuenta de que se enfrentaban a la potencial amenaza del Partido Comunista Malasio. Mataron a 5 personas en un día, entre ellos los 3 capataces europeos de las plantaciones, lo que provocó que Gran Bretaña declarara el estado de emergencia. El líder de los levantamientos rebeldes era Chin Peng, un carismático y joven idealista formado en el arte de la guerra en la selva por los propios británicos. En su lucha por un Estado comunista independiente, recibió ayuda de China y cuenta con el apoyo del pueblo malasio. Chin Peng era un duro contrincante. Había sido entrenado por algunos de los mejores en el sureste asiático y conocía a su pueblo y cómo desenvolverse en la selva a la perfección. El ejército de terroristas comunistas de Chin Peng golpeó a los británicos donde más les dolía, el bolsillo, atacando las plantaciones de caucho y las minas de latón. Su objetivo eran los propietarios de las plantaciones. Fue literalmente una campaña de asesinatos para deshacerse de todos ellos. Respecto a lo que acabó conociéndose como el Ejército de Liberación Nacional Malayo, se cree que luchaban por la independencia o para acelerarla. 6 de octubre de 1951. En otoño los británicos alcanzaron el punto crítico. Sir Henry Gurney, un distinguido diplomático y a la vez alto comisionado británico para Malasia, se dirigía a una reunión a las afueras de la capital, Kuala Lumpur. Pero los terroristas lo estaban esperando. El oficial británico de más alto rango fue asesinado. El asesinato de Gurney refuerza la determinación de Londres por aplicar medidas. ¿Y qué podían hacer los británicos?
Los terroristas comunistas contaban con un férreo aliado, la inmensa selva malaya. Una vez replegados los insurgentes en la selva y empujados a los asentamientos, el problema fue cuando tuvieron que enfrentarse al océano de árboles y vegetación que se interponían entre ellos y el enemigo. Pescar esos peces en ese inmenso mar iba a ser extremadamente difícil. Una extensión que recorre la península desde la frontera con Tailandia a Singapur, la selva más antigua del planeta. Un lugar con un calor insoportable, mucha humedad y prácticamente infranqueable. Es sobrecogedor, la vegetación apenas te deja ver. Es muy húmedo, desapacible, lleno de escollos, insectos, serpientes, árboles con espinas enormes, a los que solíamos llamar árboles del demonio, el escenario más hostil en el que podría estar. Era el terreno perfecto para los rebeldes de Chin Peng. Gran Bretaña se enfrentaba al terrorismo, a la guerra de guerrillas, a grandes operaciones de escuadrones desarrolladas por todo el país. Y lo hacía en un terreno complicado, de miles de kilómetros cuadrados y con un número limitado de efectivos. Muchos de los comunistas habían luchado contra los japoneses en la Segunda Guerra Mundial. Eran expertos en las tácticas de guerra en la selva y conocían muy bien el terreno. Además, llevaban abundantes reservas de comida y munición. También recibían ayuda y complicidad de los habitantes locales y de las tribus, que no eran comunistas, pero apoyaban las reivindicaciones de Chin Peng. Inicialmente, el vínculo entre los insurgentes y la población era muy fuerte en las lindes de la selva. Tenían una estrecha relación simbiótica y el apoyo entre ellos era sincero. La gente los consideraba héroes de guerra. Desde recónditas bases, los hombres de Peng lanzaron una serie de ataques para después reinternarse en la selva sin dejar ni rastro. Empezaron a reducir sus despliegues. 100 hombres como mucho, a menudo apenas 10 o 15. Atacaban una plantación, trataban de incendiarla. Todo en aras del sabotaje económico. Atacaban las colonias y las comisarías para conseguir armas. Ante el creciente apoyo popular al movimiento, el gobierno colonial necesitaba un plan para atajar la insurgencia, e idearon uno con dos vertientes. La primera, aislar a los terroristas de sus colaboradores. Para ello obligaron a comunidades enteras a trasladarse al otro lado del país y alejarse así de la influencia comunista. Se reubicó a 500.000 de chinos en estas poblaciones y casi el 10% de Malasia tuvo que mudarse en 18 meses. La segunda, crear una fuerza de combate capaz de enfrentarse al enemigo en la densa selva malaya. Gran Bretaña recurrió a un reputado veterano en el combate en la selva. El teniente coronel Mike Calvert. Calvert se labró su nombre en los legendarios Chindits, fuerza de especialistas en la penetración de largo alcance en la selva durante la Segunda Guerra Mundial. Gozaba de una magnífica reputación en el Ministerio de Guerra, entre los tradicionalistas. Los Chindits fue la primera fuerza en plantarles cara a los japoneses y ganarles. Escribió un folleto sobre operaciones tras las líneas que circuló por todo el ejército. Era un excelente combatiente de guerra en la selva, aunque algo heterodoxo. Terminó la guerra como comandante de las fuerzas especiales. Como mayor experto británico en la lucha en la selva, Calvert fue requerido en Malasia para encontrar una solución. Tenía una mente analítica. No había nadie más cualificado que él para entender las operaciones de las fuerzas especiales y manejar aquel entorno sin contratiempos.
Su primera tarea fue reclutar a los hombres. Actuando fuera de las normas oficiales, seleccionó a una indomable mezcla de inadaptados coloniales. Luego unificó el grupo empleando métodos altamente heterodoxos. Él decidió que la mejor manera de cohesionar el grupo y crear camaradería era tomando unas cervezas todos juntos. Y no es que lo hicieran de vez en cuando, sino que más bien lo hacían en exceso. Curiosamente, Calvert consideraba este paso parte del proceso de selección. Si podían con el alcohol, podían con todo. Su planteamiento era que en el entorno de la selva uno está expuesto a todo tipo de enfermedades, malaria, insectos venenosos. Entonces, si uno era capaz de actuar algo desorientado, lo que fuera que pudiera afectarles en la selva, sabrían dominarlo. Calvert se presentaba a menudo borracho y ponía a prueba a sus hombres golpeándoles en el estómago. Si alguno se caía, era descartado de inmediato. Para los que pasaban estas pruebas de selección básica, había creado una rutina de entrenamiento exclusiva. Lo principal era dominar las piedras angulares de la guerra en la selva, la ocultación y el sigilo. Ponía a sus hombres a hacer ejercicios por la selva con gafas y pistolas de aire, y para aprender a ocultarse, se disparaban entre ellos. El objetivo era ocultarse y acercarse sigilosamente al enemigo para dispararle. La idea era que recibieran todos los perdigonazos necesarios hasta que aprendieran a ocultarse. Y si aquello no dolía lo suficiente, el mensaje se transmitía con granadas de mano reales. Uno de los grandes retos a los que se enfrentó Calvert fue cambiar la percepción del ejército sobre la guerra en la selva. El pensamiento convencional durante los 50 era que solo se sobrevivía unos días. El consenso médico en la época era que debido al entorno, las maniobras sobre el terreno de los soldados en la selva no podían durar más de 10 días. Por ese motivo, el ejército abordaba la lucha en la selva desplegando grandes unidades que realizaban barridos en cortos periodos de tiempo. Pero el proceso era ruidoso e ineficaz y terminaba alertando al enemigo. Calvert aporta la experiencia vivida con los Chindits. Su planteamiento es justo el contrario. Utilizar pequeños comandos durante largos periodos. Calvert partió de la premisa de que en una selva tan densa como aquella, dado que no había sendas o caminos trazados para peinarla, era más conveniente formar unidades pequeñas de 2 o 3 hombres que hiciesen el menor ruido posible. Era imprescindible mantenerse oculto, así que lo más eficaz era un número reducido de efectivos con la máxima potencia de fuego. Pero ¿cómo amplías el tiempo de patrulla en la selva cuando alcanzar un objetivo puede llevar semanas? Calvert ideó una solución extrema pero peligrosa: lanzarse en paracaídas. Lo que solía pasar es que el paracaídas se quedaba enganchado en las copas de los árboles. Los soldados se podían quedar indefensos a cientos de metros del suelo. La idea era, una vez colgados de las copas de los árboles, poder desengancharse del arnés y utilizar las cuerdas para descender a tierra firme. Así que desarrollaron una técnica especial. Descendían saltando de rama en rama, algo completamente nuevo por aquel entonces.
Estos lanzamientos aéreos, conocidos como saltos a los árboles, solían producir lesiones muy graves. El salto a los árboles es la pesadilla de un paracaidista. Entraña peligro inherente, es absurdo en general, un horror, una locura diría. Algunos acaban enganchados en las copas de los árboles, a muchos metros del suelo, otros con suerte quedaban a menos altura, pero con la mala suerte de quedarte colgado con la pierna o el cuello roto. Los que no se rompían nada debían aprender a sobrevivir. La solución de Calvert fue establecer bases en el corazón de la selva que se reabastecieran por aire. Eso permitiría a sus hombres que aguantasen más meses. Entonces utilizaron paracaídas y más tarde, a finales de 1951, Calvert recuperó la técnica de los Chindits, que consistía en utilizar helicópteros mucho más experimentados. Gracias a estos campamentos base, las unidades pequeñas podían controlar grandes áreas de selva patrullándolas repetidamente y evitar la formación de bases terroristas. Pero entrar en la selva era la parte fácil. Ahora los hombres debían aprender a sobrevivir y a actuar en ese entorno. Es el entorno más hostil de la Tierra para librar una campaña militar. Por eso los SAS entrenan allí. Está oscuro. Hay amenazas reptantes y animales que ni siquiera se ven. Pone a punto todas tus capacidades, tus aptitudes de soldado, el olfato, la vista, el tacto. Hay serpientes e insectos que pueden picarte. Y por supuesto sabandijas gigantes, sobre todo en las zonas pantanosas, capaces de chuparte hasta medio litro de sangre. Todos estos puntos son factores cruciales para un comando de combate sobre ese terreno. Otro obstáculo en la persecución de los terroristas comunistas era que no existían mapas fiables de la zona. Con suerte, unas burdas fotos aéreas con manchas blancas etiquetadas como nubes que cubrían kilómetros de terreno. Desplazarse por la selva era muy difícil. No podías avanzar en línea recta. Tenías que desarrollar la intuición, algo que no se aprendía simplemente con una brújula y un mapa. Consciente de que lo único que hacía posible la supervivencia de los terroristas en la selva durante meses eran las tribus locales, Calvert decidió instar a sus hombres a que entablasen amistad con ellas. Gracias a la sabiduría local, los SAS levantaron su nombre junto con la razón y el corazón. Si los ponía de su lado, tenía la ventaja de tener sus ojos y sus oídos, además de los recursos que pudieran suministrar en cuanto a alimento, si era necesario. La táctica de ganarse a los poblados locales había sido adoptada por muchas fuerzas especiales desde entonces y se consideraba para planificar una operación. Actuando en unidades reducidas, las tropas de Calvert aprendían a moverse con rapidez y sigilo por la selva. Empezaron a aprender a desplazarse sigilosamente por la selva, tomándose su tiempo sin que la prisa los acuciara. A la vez se convertían en expertos rastreadores. Todo el que se mueva y viva en la selva deja algún tipo de rastro, el que sea. Muchos de ellos se convirtieron en magníficos rastreadores, algunos incluso legendarios en mi época en el regimiento. El gran dominio desarrollado para moverse por la selva ya era del nivel del de su enemigo comunista. Habían desarrollado capacidades e instintos que solo se conseguían con una vida en plena naturaleza. Comenzaron a desarrollar cierto sentimiento por el entorno, y lo que era un territorio hostil y extraño al que no pertenecían, pasó a formar parte de ellos mismos. Sobre todo fue en la selva donde aprendieron la más reconocida de las habilidades que ahora es el sello del SAS.
Desarrollaron la increíble paciencia que los caracteriza. Dado que la selva ya no era un territorio donde se sintieran incómodos, eran capaces de esperar hasta 60 días y permanecer emboscados todo ese tiempo, al acecho del enemigo. En 1952, los efectivos de Calvert estaban listos. El entrenamiento empezaba a dar sus frutos. Empezaron a desarrollar conciencia de un solo cuerpo, a sentirse orgullosos de formar parte de aquella unidad de élite, a adquirir la disciplina que requería la batalla. Solo entonces las fuerzas malasias recibieron autorización para adoptar el nombre del régimen más famoso de todos, el Servicio Aéreo Especial o SAS. En Malasia fue donde se cosechó el mayor éxito. Fue la original, la primera campaña contra la insurgencia emprendida por Gran Bretaña. El SAS sigue escribiendo una historia de éxitos en las operaciones de búsqueda y destrucción de objetivos en la selva. El SAS aniquiló a 108 personas muy significativas porque se trataba de cabecillas terroristas comunistas, con lo que incidieron directamente en la campaña insurgente. Atacaron sus líneas de comunicación y se aseguraron de que la selva nunca más fuese el refugio seguro que había sido para ellos. En 1954, en toda Malasia, el plan de reubicar a la población e internarse en la selva está dando sus frutos. En 1955, los insurgentes ya se dan cuenta de que no hay manera posible de reavivar la insurgencia. Su virulencia se desinfla. Los problemas a los que se habían enfrentado año tras año deterioraron su posición y abrió una vía de negociación. 31 de agosto de 1957. Pero es demasiado tarde para eso. Los británicos aprietan la soga en torno al cuello de los terroristas, dando a los malasios lo que tanto deseaban, la independencia. Pero Chin Peng no se conforma con eso y por fin revela sus verdaderas intenciones. Peng no lucha por la libertad. Es un extremista que defiende la implantación de un Estado comunista apoyado por China. Las fuerzas de Chin Peng siguieron siendo un problema para el gobierno. Una amenaza, y lo seguirían siendo, mientras continuase la presencia física en la selva. Y una de esas amenazas era el seguidor de Chin Peng, Ahoy. Pudo ser un líder destacado de unidades de hasta 50 integrantes y que ascendió hasta convertirse en miembro del comité estatal, lo que supuso que se le pusiera precio a su cabeza, $20.000. Ahoy tenía una temible reputación. Apodado el Mataniños, llegó a coaccionar a los habitantes de las villas para que le prestaran su apoyo, rebanando el vientre de la mujer embarazada del informante. ¡Matías! Actuando desde las inmensas marismas costeras de Telocanson a solo 80 kilómetros de Kuala Lumpur, su control sobre las grandes regiones productoras de arroz significaba el acceso fácil a la comida y por tanto a seguir luchando. Manteniendo la ficción de que Malasia seguía en manos británicas, prosiguió su campaña terrorista contra las plantaciones coloniales de caucho. Cuartel general del SAS, Kuala Lumpur. Había que detenerlo, un trabajo para el SAS. Pero Mike Calvert había vuelto con el ejército británico y estaba en Alemania. Así que la misión de sacar a Ahoy de los pantanos recayó sobre el comandante del SAS, Harry Thompson. El comandante Harry Thompson era un escocés de carácter ostentoso, conocido por su aire de hombre del espectáculo. La misión recibió el nombre de Operación de Barrido, y su objetivo era sacar a Ahoy y a otros terroristas comunistas de su zona de actuación. La política británica tenía como objetivo los miembros del Partido Comunista,
que eran, en definitiva, el cerebro y la parte operativa del mecanismo. Su planteamiento no consistía en seguir matando a más hombres como parte de una política de desgaste. Pretendían eliminar a los líderes. La planificación supuso un trabajo desmesurado. El primer problema de Thompson era encontrar a Ahoy. Inteligencia reveló que su bando estaba bien protegido, atrincherado en las profundidades de una inmensa ciénaga que se internaba en la densa selva. A Thompson se le planteaba un reto muy complicado. Cualquiera que haya participado en entrenamientos militares en la selva sabe que los horizontes no pueden medirse tanto en metros como en centímetros. Es extremadamente difícil trabajar en ese entorno, y eso en el mejor de los casos. Se calcula que solo para localizar a un insurgente hacen falta unas 6.500 horas de patrulla, por no hablar de matarlo. Thompson decidió que la mejor manera de acorralar a Ahoy era a la manera del SAS, con pequeños comandos sigilosos que empleasen el factor sorpresa. La clave era acercarse todo lo posible antes de que pudieran darse cuenta. Solo el SAS disponía de la experiencia y el dominio en el método de inserción de especialistas, el salto a los árboles. La ventaja de los saltos en paracaídas es, por supuesto, la rapidez con la que llegas y te lanzas sobre tu objetivo, la selva. El salto apenas dura 40 o 45 segundos y no estás mucho tiempo en el aire, por lo que es difícil ser descubierto. Otra ventaja del salto a los árboles es el factor sorpresa. El SAS podría acercarse a Ahoy desde un punto ciego y cortarle la vía de escape a través de la selva. Las guerrillas esperarían su llegada por la costa, no desde el interior, desde los cuarteles generales del río por donde avanzaron corriente abajo. De este modo obligarían a los terroristas a huir hacia la costa, donde ya no tendrían escondite. La clave era no ser previsible y acercarse al enemigo por una vía totalmente inesperada. Enero de 1958. Thompson se guardaba un as bajo la manga, el acceso a un equipo de nueva tecnología con el que creía que aumentaría el índice de éxito en los saltos con paracaídas, el Blackburn Beverly. Presentado en 1955, el Blackburn se encontraba por casualidad en Malasia de vuelo promocional. Jamás se había empleado para el lanzamiento de paracaidistas. Hasta ese momento los saltos se habían realizado desde la puerta lateral de una aeronave, tirándose un soldado tras otro. Por eso solían fallar el punto de toma de tierra por kilómetros. El Blackburn disponía de una rampa trasera que permitía lanzar a 2 efectivos desde ella a intervalos de medio segundo. Esto es, más hombres en la mitad de tiempo. Sin duda, un avión excelente, una pieza de equipamiento realmente útil. 5 de la mañana. Era una mañana de invierno cuando 70 hombres del Escuadrón B del SAS se preparaban para subir a 2 aviones. Al mando de una de las tropas iba el joven de 24 años, Peter de la Villiers. DLB, como acabó conociéndosele, pasó a la historia de los héroes militares británicos del siglo XX. Por entonces, Peter de la Villiers era capitán, comandante de las tropas del Escuadrón B. Otra de las tropas estaba liderada por Harry de Bossun-Sandilands. Bossun-Sandilands era sargento, no oficial, y acumulaba una vasta experiencia en Malasia. Era experto rastreador, lo que lo hacía especialmente adaptado para el entorno en el que se encontraban. Estaban a escasa media hora de la zona de lanzamiento. A Thompson se le ocurrió una idea para mantener el factor sorpresa.
Los aviones se oían a mucha distancia y lo que hicieron fue nada más despegar de la base, ponerse directamente a la velocidad de lanzamiento de paracaidistas. Manteniéndose a la velocidad de lanzamiento, el motor no se revolucionaría. Así conseguirían engañar a cualquier terrorista que estuviera a la escucha. No tendrían que cambiar de marcha al llegar a la zona de lanzamiento, de manera que cualquiera que los oyera acercarse los tomaría por un vuelo regular. A la espera de que la táctica funcionase, el SAS se acercaba a la zona de lanzamiento. A unos 5 minutos de la zona, los paracaidistas se prepararon. Había que comprobar bien el equipo. Primero se encendía la luz roja y cambiaba a verde cuando quedaba poco más de medio minuto para el lanzamiento. Tras solo media hora en el aire llegó el momento del despliegue. Cuando la luz se ponía verde sabías que había llegado el momento de saltar. Pero saltar a las copas de los árboles siempre era arriesgado. Los problemas no tardaron en aparecer. Sufrieron una baja muy importante. Desafortunadamente, el paracaidista Mulcahy aterrizó sobre la raíz de un manglar. Se partió la columna como una rama, además de romperse también varias costillas. No era una lesión que se pudiera llegar a curar in situ. Mulcahy necesitaba atención médica inmediata, pero trasladarlo al hospital desde aquel remoto lugar requería la intervención de un helicóptero de evacuación. Por supuesto, no había sitio para que pudiera aterrizar el helicóptero, así que tenía que hacerlo fuera de la selva, y eso supondría mucho tiempo y mucho trabajo. Aparte, claro está, de llamar la atención de cualquier guerrilla que estuviera cerca. Base de operaciones del SAS en la selva. Desde su puesto de mando, el comandante Thompson y sus hombres sintonizaban la frecuencia de la patrulla para recibir órdenes. Sabían que la solicitud de evacuación podía comprometer la misión. Pero no había alternativa. Tenían que enviar el helicóptero. Para entonces seguramente pensaban que la operación se había ido al garete, pero siendo el SAS decidieron continuar. Con Mulcahy a bordo, el helicóptero despegó. A pesar de que temían haber sido descubiertos, de la Villiers y Sandilands reunieron a sus hombres, comprobaron sus armas y se adentraron en lo desconocido. Una vez más, el SAS se encontraba frente a frente con un temeroso enemigo, la selva. No tiene nada que ver con la selva de las películas, nada parecido a las series de televisión o a los programas de famosos que lloran y lo sacan de allí. Es algo impenetrable, una espesura inimaginable, todo lo que tocas está húmedo. Operación Barrido, día 2. Las condiciones eran atroces. Se veían obligados a atravesar charcas repletas de sanguijuelas, cubriéndoles a veces hasta el cuello. Gotas de agua caían sin cesar, escurriéndose desde los árboles más altos. Los ataques de los mosquitos eran constantes. Era extenuante para los soldados. Debían desarrollar un increíble sentido de la paciencia para adaptarse al ritmo que imponía la naturaleza. ¿Qué es lo que hay que hacer para sobrevivir en ese entorno? En la selva tienes que moverte muy despacio. Recuerdo marchas de 8 horas en las que apenas recorríamos 100 metros. Para que se hagan una idea de lo agotador que puede ser. Y todo esto con formación táctica, armas en la mano y el hombre punta con el seguro desbloqueado. En una selva tan densa, el papel del hombre punta era esencial. Levantar y apuntar los potentes pero aparatosos rifles automáticos llevaba tiempo.
Por eso el que encabezaba la patrulla portaba un arma más ligera. La otra innovación eran las escopetas. Las escopetas de pistón de calibre 9, que se esparcían cuando las disparabas. Veías al enemigo como un reflejo caqui entre la vegetación y estabas casi seguro de haberle dado. La munición del calibre 9 era absolutamente devastadora. Arrancaba la carne de los huesos. Operación Barrido, día 3. Para maximizar las posibilidades de encontrar a Ahoy, la unidad se dividió. 2 tropas, una encabezada por De La Villiers y otra por Sandilands, se abrieron caminos separados en la selva y emprendieron la caza del enemigo. Día tras día ambas patrullas avanzaban y acusaban los efectos de la lucha contra la selva. Cuando patrullas la selva, sigues rastros de hombres o de animales, pero tienes que seguir huellas. Sigues el trazado, lo conocido, y te mantienes alejado de los arroyos, los lechos de los ríos. Esto te obliga a ir en zigzag, campo a través, e ir ocultando tus propias huellas según avanzas. La tropa del capitán Peter De La Villiers vadeó la ciénaga durante 3 días. En cuestión de días, la equipación comenzó a desintegrarse, a enmohecerse, pero con moho, literal. La ropa se les caía a pedazos, las botas se cuarteaban y se deshacían. Íbamos sin calcetines. No servían de nada en la selva, aunque pueda parecer que sin ellos los pies se te cuecen y se te quedan en carne viva. Al final, el cuerpo hace callo y la piel se te endurece de modo que las plantas de los pies son como auténticas suelas cuando dejas la selva. Operación Barrido, día 7. Tales condiciones resultaban duras hasta para el SAS. Al percatarse de que ni siquiera las guerrillas podrían soportar un entorno tan hostil, se dirigieron a un terreno más seco junto a la orilla del río, sin desactivar en ningún momento sus habilidades de rastreo. Fue en Malasia donde el SAS desarrolló su característica y metódica táctica de reconocimiento, tomándose su tiempo, haciendo todo con mucho cuidado, sin ninguna prisa, prestando atención a cada detalle para que nada se les pasase por alto. Podían estar tras las huellas del enemigo día tras día tras día, durante kilómetros y kilómetros, con una paciencia infinita hasta lograr localizarlo. Operación Barrido, día 10. En la segunda semana comenzó a notarse el cansancio en la paciencia y el entrenamiento. Se toparon con lo que quedaba de un campamento recientemente abandonado, marcado por pilas de caparazones de tortugas que se habían cocinado para comérselas. Podía ser la primera señal de que se estaban acercando a Ahoy y a su numeroso ejército. Informaron a Thompson sobre el hallazgo del campamento. Thompson estaba convencido de que los terroristas habían huido tras oír el helicóptero de evacuación. Creía que el ruido los habría alertado y se habrían dado a la fuga. Decidió probar a cortarles el camino 16 kilómetros río abajo. En aquel entorno el contacto por radio era vital. En la campaña de Malasia se demostró la verdadera importancia de la comunicación, de las señales, como se conoce en el ejército. Entonces, se dieron cuenta del papel crucial que desempeñan, porque en la selva nadie se ve, nadie sabe realmente lo que está pasando. Sin comunicación por radio hubiera sido imposible que Thompson coordinara un plan de ataque. Envió a Sandilands por radio referencias geográficas y una posición a la que dirigirse para interceptar el camino de Ahoy. Adoptaron lo que llaman la rutina férrea.
Una rigurosa rutina que significa tener que ir con el arma siempre cargada, consciente de tener la bala preparada y sabiendo en todo momento dónde están y qué hacen el resto de tus compañeros. Convencidos de que los terroristas estaban huyendo, el SAS creyó que encontrarlos era solo cuestión de tiempo. Todo hombre que avanza por la selva deja un rastro. Siempre hay algo. Un arbusto que se mueve, una rama que se parte, insectos agitados. Hay que fijarse hasta en el más mínimo detalle. Operación Barrido, día 12. Sandilands patrullaba avanzando cautelosamente con la referencia que le había dado Thompson. Eres como un autómata abriéndose paso lentamente por la selva. No puedes ni reírte, ni hacer una broma, ni hablar. Solo susurrar, hacer señales con la mano y además muy lentas y precisas porque cualquier signo o ruido puede delatarte, puede revelar tu posición. Entonces, un golpe de suerte. Se encontraron con un miembro de una tribu local y gracias a su entrenamiento de empatía obtienen de él una información vital. Había visto a un par de hombres de Ahoy unos kilómetros corriente abajo. Ya podían estar seguros de que estaban cerca del enemigo. Era el momento de que las habilidades del SAS entrasen en escena, el sigilo y el acecho. El momento de empezar la batalla en la selva, cuando vas a hacer el reconocimiento de objetivo cercano del campamento enemigo o cuando estás muy próximo a él, es cuando realmente la cosa se complica y se manifiestan esas capacidades especiales adquiridas. Probablemente por eso el SAS es una de las mejores unidades de combate en la selva. Reptando hasta la ubicación, avistaron a los terroristas al otro lado de un arroyo. Se aproximaron a unos 50 metros de los comunistas y abrieron fuego. Uno de los integrantes del grupo de Ahoy logró escabullirse y abandonó a su compañero muerto. Sandilands salió en su búsqueda. Lograron encontrar el rastro del que había huido y lo siguieron durante unos 8 kilómetros hasta su campamento. Cuando Sandilands llegó allí, el campamento estaba abandonado, pero le reveló una información esencial. Pudieron confirmar que aún había terroristas comunistas en la zona. Así que era muy probable que Ahoy se encontrara entre ellos. Operación Barrido, día 15. Convencido de que podían acorralar a Ahoy, Thompson envió refuerzos, el ejército regular y la policía, que establecieron un estrecho cordón en torno a la zona pantanosa. La red se fue estrechando. 3 días después se produjo un acontecimiento determinante. ¡Manos arriba! ¡Salga despacio! Una conocida miembro de la banda de Ahoy se acercó a la patrulla desesperada pidiendo comida. Exhausta y hambrienta, se negó a revelar la posición de Ahoy. Sandilands informó por radio de la situación a Thompson. Thompson tenía un problema. Sabía que Ahoy estaba cerca, pero no sabía dónde. Con las condiciones del terreno, la búsqueda podía durar semanas. Decidió tirarse un farol. Le dijo a la mujer que o se rendían o bombardearía el campamento en 48 horas, aunque aún no sabía su ubicación. Pero el farol surtió efecto. La mujer regresó por la selva para convencer a Ahoy de que debía entregarse.
Supongo que para entonces los terroristas ya tenían asumida la derrota, el hecho de estar rodeados, de no poder escapar y de la posibilidad de que los británicos los bombardearan. Imagino que pensaron que el juego había acabado para ellos. La campaña se terminó. Los británicos habían ganado. ¡Manos arriba! ¡Levanta los brazos! Operación Barrido, día 21. Al día siguiente, el SAS aceptó la rendición de un grupo de 5 terroristas comunistas, entre ellos el celebérrimo Ahoy. Se había disfrazado con una chaqueta de seda de mujer y un sombrero de paja. Para Thompson, el resultado fue magnífico. La Operación Barrido fue la culminación de todo lo que los SAS habían aprendido en Malasia. Se desarrolló en un terreno especialmente dificultoso, en su mayoría pantanoso, el peor escenario para desplegar operaciones. Y necesitaron emplear saltos en paracaídas, una de las áreas donde destaca el SAS. Además tuvieron que aplicar todas las tácticas de patrulla y rastreo, el avance sigiloso, el avance por ciénagas, todas esas cosas que habían aprendido en los años de conflicto. Durante los 2 años siguientes, los terroristas que quedaban fueron desapareciendo, o bien rindiéndose o sometidos tras verse acosados hasta la inanición o huidos a Tailandia. Los 12 años de guerra tácita habían llegado a su fin. Esto marcó el principio de los días de gloria para el SAS. Desde sus inciertos comienzos como exploradores en Malasia, estos hombres llegaron a superar retos innumerables, convirtiéndose en el proceso en la reconocida fuerza de élite que es en la actualidad. Fueron el origen de lo que ahora es el 22 SAS. Patrullas de solo 4 hombres. La importancia del conocimiento local y todas esas premisas que hoy consideramos esenciales. La necesidad de vivir en el terreno, de conocer a la gente con la que tienen que actuar. Todas esas ideas proceden de aquel entonces. Para los implicados en la Operación Barrido, las consecuencias fueron diversas. Ahoy y Chin Peng fueron deportados a Tailandia. Chin Peng, el cerebro tras la crisis de Malasia, murió en Bangkok el 16 de septiembre de 2013. Por su papel en la captura de Ahoy, Bosun Sandilands recibió la medalla al mérito militar. Peter de la Villiers tuvo una carrera militar llena de éxitos, entre ellos el de convertirse en director de las Fuerzas Especiales y en comandante en jefe del ejército británico durante la Guerra del Golfo en 1990. Por lo que respecta al SAS, con una reputación que nadie puede igualar, son expertos en operaciones especiales y de contraterrorismo, siempre dispuestos a actuar, a la orden de aviso, en cualquier parte del mundo donde surjan los problemas.